realmente no puedo creer que coman esto. ¿Lo vas a probar? Esta ciudad tiene una particularidad. Como algo italiano eso, así, huele muy fatal. Un insecto particular que se come acá. Eso se toma, se come, se huele. En vivo y en directo con ustedes. Este video arranca diferente. Estamos en Taxco y Alarcón, en México, provincia de Guerrero, con unos amigos mexicanos que nos están acompañando. Con César y Ivy, que muy amablemente nos recibieron en su casa. Estuvimos desayunando recién en el mercado. Alguna vez yo lloré, alguna vez imploré. Esta ciudad es como así un estilo colonial, pero tiene una particularidad, es que todas las casas están pintadas de estos colores, de blanco y un color ladrillo, y no se puede pintar de otra forma, nos comentaban acá. Y César es muy igual a las ciudades coloniales que hemos visitado en el camino, pero lo que tiene es que está hecho sobre una montaña, entonces todas sus calles son en subidas, en bajadas. Se recomienda siempre venir de zapatillas para poder caminar mejor, más cómodo. Y estamos bastante agitados porque estamos a 1720 metros de altura. Y César nos van a llevar a un pasaje secreto, donde vamos a poder tener una vista única de acá de la iglesia principal, que creo que ya lo estoy viendo, ¿eh? Ven, miren, como le estaba diciendo, ya lo estaba viendo desde lejos. Acá tenemos la iglesia de Taxco, que es muy bonita y muy famosa. Creemos que se puede subir también porque allá arriba veo gente. No sé si habrá que pagar una tarifa para subir hasta allá arriba. Esta ciudad tiene una particularidad, que los bochos son taxis, y nos contaba Ivy que tienen que ser también sí o sí blancos y seguir la estructura de la ciudad. Todo tiene que estar pintado de blanco con las tejas de color teja, ladrillo. Acá estamos en la famosa esquina de Taxco, que nosotros nos acabamos de enterar que este es un spot muy instagramiable, porque acá pasan los bochos, los taxis, como les decíamos recién, en esta esquina, y la gente se para acá, como Ivy, que está ahí de incógnito, esperando al bocho. Uno se para acá y es muy linda la postal cuando doblan. Y una de las cosas que sí o sí tenemos que hacer en este canal, si venimos a un lugar importante como este, es obviamente visitar su iglesia. Miren qué bonita. Bueno, voy a entrar hasta acá nomás porque dice prohibido tomar fotografías. Miren qué espectacular esta iglesia. Yo soy un fascinado de estas arquitecturas, la verdad que me encantan. Esta iglesia es una de las más famosas de México. Se llama Prisca San Sebastián y fue construida en solo 8 años con un estilo barroco. Como muchos de los lugares que hemos visitado en el canal, es patrimonio cultural de la UNESCO. Y nos dijeron que el altar es de oro, ¿puede ser? El altar es de madera, pero sí está bañado en oro, no es todo completo de oro. Y muchas de las construcciones, nos explicaba el guía recién, que sobre todo las puertas y un par de altares tienen más de 280 años, o sea, están desde la fundación de la iglesia. Como ya les dijimos, estamos en Taxco, y este lugar en idioma indígena significa lugar del juego de la pelota. Y este lugar también es llamado la capital de La Plata, porque acá es increíble la cantidad de talleres. Nos dijeron que no se llaman fábricas, que hay que tener cuidado con los vendedores que dicen nosotros tenemos fábricas y demás. Acá existen solamente los talleres. Está lleno de plata de primerísima calidad. En este momento se puso removido porque a esta hora, como del mediodía, ya se empiezan. ¿Qué hora es ahora? Las 2. Ah, las 2 de la tarde. Ya se empieza a mover muchísimo acá el turismo. Y ya miren lo que era la plaza vacía de esta mañana. Ya se llenó de gente, se hizo tráfico acá. La verdad que es súper turístico este pueblo, ¿era verdad? ¡Qué locura! Estoy totalmente enamorado de estos pasadizos. Mirá ese balcón ahí. Me hace acordar a videos o fotos que uno ha visto como de, no sé, como algo italiano esto, así, ¿no?
Qué bonito. Este pueblo nos han contado que vive el 80% del turismo y el otro 20% obviamente de comercio. Recién nos estábamos hablando ahí con César y con todos que el sitio es muy instagramiable. O sea, es como que te encontrás fotitos de Instagram en todos lados. Y ese callejón allá nos hace acordar muchísimo al que conocimos en Cusco, la calle de los 7 borreguitos creo que se llamaba. Muy parecido. Y miren lo que nos encontramos acá. ¿Qué es esto? Eso se toma, se come, se huele. ¿Qué pedo, como dicen acá? No sé, che, vamos a preguntar qué es lo que son los famosos pedos de monja. Supuestamente son típicos de acá, no sé. Y acá también al dulce de leche le dicen cajeta. En Argentina cajeta es otra cosa. Es la... ¿Lo digo o no lo digo? No. Bueno, algo de la mujer. Acá le vamos a preguntar a la señora porque vimos un cartel que nos llamó la atención. ¿Y qué es? Ah, degustación de cajeta. Pero queríamos preguntar qué es el pedo de monja. Chocolates, chocolate de leche. Ajá. Con un toque de licor de almendras. Ajá. Dulce de cajeta. Acá esto es como parecido al dulce de leche en Argentina, ¿verdad? A ver. No, esto está 10 puntos. Muy rico, se nota mucho que es artesanal. Y ahí la señora te va a mostrar, mira. Acá están. están. Son chocolates. Chocolate con leche y con licor. Acá tienen los famosos pedos de monja. Gracias. Nos acabamos de meter por una callecita que dicen que es la calle Joan Sebastián, que es un cantautor de acá de Guerrero. Tiene toda explicada la vida del cantautor y frases de diferentes tipos de canciones. La verdad que está muy lindo, ¿eh? ¿Alguna vez le habían relatado una historia desde un balcón? Hicieron aquí su busto, su homenaje en vida, porque el hermano de su papá vivía aquí en la calle de aquí abajito, la reja que está ahí abajo. Gracias, Gracias a ustedes por visitar Taxco. Y atención al dato que nos enteramos acá en Taxco cuando vinimos, es que acá se preparan platos típicos con un insecto particular que se come acá, que son los humiles. Que los humiles vendrían a ser en Argentina lo que son las chinches. La verdad que a mí cuando me lo dijeron no lo podía creer, porque nunca me imaginaría comerme una chinche. Dicen que huele muy fatal cuando se hace esta preparación. Me imagino también, el olor a chinche es bastante fuerte. Y como estamos en México, ya comimos esta mañana, pero ¿qué vamos a volver a hacer ahora también? Vamos a comer unos ricos tacos. Tacos de desayuno, tacos de almuerzo, tacos de cena. César nos trajo a probar unos tacos acorazados. Le dicen, vamos a ver qué. Vamos a ver. Facu ya se sentó cuando hay comida de por medio, obvio. Y nos han traído esta bebida que se llama Yoli, que es típica de acá de Taxco, de limón. Es originaria de acá de Taxco, no es típica. A ver, ¿qué tal? Es como una Sprite. Muy buena. El que le da el sabor al taco es la salsa de chicharrón. No pica y es originaria de aquí de Taxco. No manches, nos acaban de traer salsa de jumil, que es la salsa de la chinche. No puedo creer que coman esto. ¿Lo vas a probar? Se ríen los chicos. Sí, vamos a probar. Mira, ya le puse acá. Esta Ay, es. no, Mira, no. enfócalo acá. No. Ay, no puedo creer que se está comiendo la chinche. ¿Y? Tiene el gusto a chinche. Pero, no, está bueno. Está bueno. Yo me pedí un taco de pollo, soy más tradicional. ¿Y chilito relleno. Cuando a los tacos le ponen doble tortilla, se le llama con copia. ¿Sabías? Carbonatado, de una copia. Está bueno. Este lugar que vinimos a comer los tacos está activo desde 1950. Y sale nada más que, miren, allá tienen los precios, 30 pesos el taco. Y la verdad que son muy buenos. Ivy nos acaba de comentar, ella acá que es mexicana, es sobre esta muñequita que es muy común verla en México, ¿verdad? Esta muñequita se llama Lele y esta es originaria de Querétaro. Y simboliza a las niñas artesanas indígenas otomís, y los listones significan como la alegría, la infancia, la protección de las niñas artesanas. Este es un lugar que tiene muchísima influencia católica también. Miren, esta iglesia, allá al fondo vemos otra. Me doy vuelta
y allá arriba encuentro otra. Cada una tiene su historia particular acá en la ciudad. Estas artesanías que tenemos aquí son de Chilapa, de Álvarez. Tengo en barro, migajón, tengo jaguares también en barro pintados a mano. Y este es bordado a mano, también con palma y cristal. Bueno, acá el muchacho muy amablemente se ofreció a mostrarnos cómo es el proceso de la plata. Para que no les vayan a querer vender una pieza de alpaca o cosas que no son de plata por plata. Acá estamos en un taller de plata. Exacto. Y dijeron que acá hay talleres y no fábricas. Esta piedra la extraen de las minas del pueblo de Taxco y la mandan a ciudades industriales. Y la única manera de cómo saber si algo realmente es de plata es con este ácido nítrico, con el cual es la única manera con la cual se puede identificar si algo realmente es de calidad. Los imanes son todos simbólicos de los bochos, que en Argentina son los Volkswagen, pero acá en México le dicen bocho a estos autos, a estos carros, ¿verdad? ¿Cómo es el tip acá para no cansarse? Subir al revés. Las calles son súper empinadas, miren. Ahora vamos en busca del auto que no es Tutuca, ¿eh? Tutuca hoy no vino. Este es un mirador que se ve toda la ciudad. Dicen que hay que decirle el nazareno y no el Cristo, porque no es una persona crucificada, sino que es un nazareno que abraza a todo el pueblo de Taxco. Acá sí hay que venir con buen calzado porque está súper en bajada. Lo bueno de venir acá es que la entrada al mirador no tiene costo, solamente se paga un parking de 20 pesos mexicanos al momento de llegar y listo. Miren la vista, que ya se va viendo. Vinimos en la mejor hora, parece, ¿eh? A ver, vamos a ver la vista en vivo y en directo con ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Allá se ve la iglesia, miren. La iglesia Santa Prisca que estuvimos hace un ratito. ¡Qué increíble la vista desde acá! ¡Wow! Y llegó el momento prometido, porque Facu les prometió a César que le iba a hacer probar un mate argentino y hace de ayer que vamos a probar el mate, que vamos a tomar mate. Desde que llegaron me están prometiendo el mate. Ponemos ahí un poquito, dependiendo siempre el tamaño del mate. Y por lo general siempre el primer mate lo toma el que lo ceba, para corroborar que todo quede bien. Está muy rico. ¿Sí? ¿De verdad? Siendo Sí, sincero. me gusta. Entonces prepárense el suyo. Es para compartir. No, otros vasitos, no, otro mate. La idea es que cada uno toma, o sea, cada servida, vos por ejemplo yo te serviese, vos tenés que tomarlo hasta que haga ese ruidito, como... Que se acabó el agua. Sí. Y después yo le paso a ella. Ya me vienen trayendo. Está rico. Para mi gusto un poquito caliente, ¿ves? Mi calificación, 10. 10. Pero 10... 10 seco. Como decimos aquí. Vamos, gente, un 10 al mate argentino. Salud. Bueno, gente, hasta acá llegó el video de Taxco. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos que nos dejen ahí en comentarios qué fue lo que más les gustó de Taxco y si ya vinieron a conocer esta hermosa ciudad. A nosotros nos ha encantado, la verdad. Gracias, Ivy y César, por habernos recibido. Y por el recorrido también. Super guías. Y que sigan disfrutando el camino. Ah. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Adiós.
que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar